Cordial saludo, con el mayor sentido de responsabilidad social y comprometido con la salud, y como parte de esta comunidad médica quisiera compartir con ustedes una información acerca del fenómeno de la pandemia del coronavirus y brindarles una información un poco más panorámica acerca de este fenómeno. Podemos distinguir aquí que la pandemia se divide en 4 fases. Todo comienza con la fase de información. Y esta fase de información, desde los primeros casos reportados en la China, cuando los médicos se dan cuenta que hay algo extraño, que hay un fenómeno respiratorio que no se distingue, en donde no se distingue el germen, que es diferente a los demás, que hay casos severos, que hay personas que mueren en cuidados intensivos, y entonces comienzan a investigar y se dan cuenta que aparece el nuevo coronavirus. Un virus que por sus características tiene capacidad de ser transmitido al ser humano, que tuvo sus inicios en animales silvestres probablemente, pero que tiene su capacidad de transmitirse a seres humanos y en este momento tiene capacidad también de transmitirse de persona a persona por medio de microgotas o fomites. Entonces reconocemos unas características importantes de la fase de información, que se denomina el virus como SARS-CoV-2, que tiene una alta transmisibilidad por sus características virológicas y también por su efecto epidemiológico de presentación clínica en la fase de replicación asintomática, que además tiene unos síntomas clásicos que predominan en el sistema respiratorio, en donde podemos encontrar pacientes con fiebre, tos o dificultad para respirar. Y cabe aclarar que la mayoría de los pacientes tienen síntomas leves o el cuadro es mucho más leve, en donde puede aparecer algo de fiebre, algo de congestión nasal, malestar general y tos, pero que podría progresar en algunos grupos especiales, sobre todo a dificultad respiratoria severa e incluso requerir cuidados o unidades de cuidado intensivo o especial e incluso podrían terminar en la muerte. La mortalidad tiene también una característica porque predomina en grupos especiales de pacientes, sobre todo en pacientes mayores de 60 años o pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes o enfermedades pulmonares crónicas o cardíacas crónicas, o pacientes con debilidad de su sistema inmunológico, que utilizan medicamentos también para disminuir la respuesta del sistema inmune. Y la última característica importante es que este fenómeno produce efectos de epidemia. Y cuando produce efectos de epidemia, podríamos comenzar a hablar de la fase de contención. La fase de contención es cuando aparecen casos, generalmente sus fuentes son extranjeros, y también pueden aparecer casos que están relacionados a estas fuentes. Probablemente podríamos decir que Colombia ahora en marzo, a mitad de marzo, se encuentra en la fase de contención. Se han reportado casos, estos casos son extranjeros o los casos adquiridos aquí en Colombia tienen una fuente del caso reconocido extranjero. Y es en la fase de contención en donde se comienzan a tomar unas medidas un poco más estrictas y políticas y cambios económicos, pero esta fase de contención se puede ver afectada por lo que nosotros llamamos fenómeno de ventana o un periodo de replicación viral en pacientes asintomáticos. Resulta que la característica es que puede ir entre los 2 y los 14 días, un periodo de tiempo muy largo, de casi 2 semanas, aunque también podríamos reconocer que la mayoría de los pacientes exponen los síntomas al día 7, pero hay algunos pacientes que pueden comenzar a presentar los síntomas al día 11 o 12, generalmente. Y este periodo es muy peligroso, porque es un periodo en donde hay un paciente infectado con replicación viral que está caminando por ahí, que tiene la capacidad de transmitir el virus a otras personas. Y es cuando comenzamos a ver los casos exponenciales y esporádicos adquiridos en la comunidad, en donde podemos ver que se forma y se genera el fenómeno de epidemia y de pandemia como tal. Es aquí donde tenemos que actuar. Y entonces se crean medidas de contención mucho más drásticas y específicas,
y podríamos comenzar a hablar de la fase de mitigación. La característica de la fase de mitigación entonces es cuando aparecen casos esporádicos, exponenciales, que ya no tienen o es desconocida su fuente. Y es entonces cuando tenemos que tomar medidas mucho más drásticas, en tiempo correcto, para mitigar los daños, para mitigar la muerte, para mitigar el caos, y que estas medidas tienen que también tener un equilibrio sobre las políticas y la capacidad económica o de herramientas de un país o del sistema de salud. Y entonces podríamos comenzar a observar imágenes como estas, en donde es mejor no dar la mano o dar un beso en la mejilla, en donde en los aeropuertos se hace un control estricto a los pacientes o personas que vienen de países en donde la infección es mucho más exponencial. Se hacen aislamientos estrictos de pacientes infectados para evitar la transmisibilidad y poder expandir con más potencia esta enfermedad. Y comenzamos con el tiempo a observar otras imágenes con desinfección extrema, con cancelación de grandes eventos, cancelación de vuelos, también aislamientos estrictos. Pero entonces quisiera explicarles que probablemente hay dos objetivos principales en estas medidas de contención y mitigación. Uno de ellos es el aislamiento o el autoaislamiento, o en ocasiones el aislamiento obligado. Si no se exponen fácilmente en la comunidad para contaminarse, entonces va a ser más fácil y va a ser mucho más prolongado el efecto de transmisibilidad del virus. La otra medida es el lavado correcto de las manos o la limpieza correcta de las manos, y ustedes pueden encontrar las gráficas de la Organización Mundial de la Salud en donde está muy claro el correcto uso del lavado de manos y del alcohol glicerinado. Medidas como utilizar un pañuelo para higiene de la tos o utilizar el antebrazo del codo para la higiene de la tos y no exponer estas microgotas o los fomites en superficies donde puedan contaminar a otras personas. Finalmente, esta es una responsabilidad de todos, primero con nosotros mismos y también con los demás. ¿Y para qué? ¿Para qué todo este interés de la fase de contención y la fase de mitigación, que son dos fenómenos a los que nos estamos enfrentando actualmente aquí en Colombia, donde estamos en un periodo de transición, finalmente para tratar de reducir esta curva, para tratar de reducir el impacto de la epidemia, para tratar de darle más tiempo, de hacer las cosas más organizadas, de disminuir esa transmisibilidad exponencial? Es muy claro el ejemplo de la puerta. No todos podemos entrar por una misma puerta al mismo tiempo. Tenemos que hacerlo de forma organizada, tenemos que hacerlo en un tiempo mucho más prudente, más largo, porque si todos tratamos de entrar por la misma puerta al mismo tiempo, todo va a colapsar. Y todos los fenómenos de contención y mitigación están hechos o diseñados para retrasar el pico del brote, para reducir la carga en los hospitales, para disminuir los casos y los impactos en salud y los costos y el requerimiento de las herramientas que muchas veces colapsan y que no son suficientes para soportarse en un sistema de salud. Yo quiero agradecerles por prestar atención a esta información. Seguramente más adelante podríamos brindar más claridad sobre esta fase de mitigación y de contención. Y quisiera terminar con describir la fase de resolución, que probablemente es la que estamos observando en la China, en donde disminuyen los casos exponenciales, en donde comienza a disminuir la transmisibilidad, en donde comienza a disminuir la mortalidad en estos grupos especiales, cuando los pacientes ya se curan de su enfermedad, cuando salen del hospital, cuando la economía comienza a moverse nuevamente. Y la clave está en el tiempo, está en el compromiso social, en tener claras las cosas de forma global, pero también está en el tiempo para crear un tratamiento específico, para que permitamos a esos grupos de investigación farmacológica crear los tratamientos específicos y también la seguridad que no van a producir daño. Al igual que las vacunas, una vacuna efectiva que con el tiempo no tenga reacciones adversas mayores y que no produzca daños. Todavía siguen muchos interrogantes sobre la infección. Todavía tenemos muchas inquietudes sobre
como por ejemplo cuánto tiempo duran los síntomas, si se puede uno volver a reinfectar, si se adquiere inmunidad. Pero seguramente nosotros estamos o somos más afortunados porque vemos las experiencias de países en donde comenzó la enfermedad y la epidemia, y seguramente vamos a tomar medidas en su debido tiempo. Muchas gracias.